se ha estado dando una batalla campal entre varios bandos dentro del gobierno de Puerto Rico. Bandos del propio partido, del mismo partido. Bandos que están peleándose. En el caso del Fondo del Seguro del Estado, se ha hecho ignorando que en esa agencia, cada vez que usted va a buscar su gestión y a pagar, ¿verdad?, su seguro patronal o a recibir seguros de salud y servicios de salud. Pero hay una batalla brutal entre bandos. El eje de la discordia parece ser un presunto esquema para borrar deudas de empresas privadas con el Fondo del Seguro del Estado. Fuentes con conocimiento directo del supuesto esquema nos aseguran que esto ocurre hace años, hace mucho tiempo, y que investigarlo podría costarle el puesto a quien se supone que investigue, el administrador del fondo. Vean esto. Documentos en nuestro poder podrían establecer que en el Fondo del Seguro del Estado existe un esquema para borrar deudas de personas muy cercanas al poder y de empresas vinculadas a contratistas y cabilderos del gobierno. Esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos traído mucha tecnología a la corporación para evitar algo que sí, te tengo que decir, que cuando llegamos al 2017 ocurría constantemente. Queriendo confirmar la escandalosa información, encontramos múltiples fuentes que nos dijeron que el asunto ha llegado a tal nivel que está relacionado con la petición de renuncia del todavía administrador del fondo, Jesús Rodríguez Rosa. Es decir, la situación ya tocó las puertas de la fortaleza. Administrador, ¿por qué es que le piden la renuncia a usted? Mira, Tatiana, en estos momentos muy poco lo que yo puedo hablar sobre eso. Me gustaría mantener ahí bajo la Junta un proceso que está llevando a cabo la Junta de Gobierno de la Corporación, y me gustaría que ese proceso corriera. Y es que bajo la incumbencia de Rodríguez Rosa se ha estado investigando un supuesto esquema de borrar deudas con el fondo para beneficiar a ciertos patronos con conexiones. Correos electrónicos muestran irregularidades que empleados del fondo encontraron en 2 empresas. El correo electrónico es real, que lo recibí del señor Fidencio Muñiz y que como corresponde lo trabajé y que no puedo hacer ninguna otra expresión de esa investigación en curso. En la compañía Genesis Security, las alegaciones giran en torno a la misteriosa desaparición de deudas en el pago de pólizas que a su vez fueron cambiadas por créditos. Se alega que se movió el expediente de la compañía de la región que pertenecía a otra. Fue ahí cuando presuntamente se alteró la data de este patrono. Genesis Security negó contundentemente ser parte del alegado esquema y nos presentó sus planillas de los últimos años, tal y como les solicitamos. También nos dio acceso a documentos con el fondo. Soy el auditor externo de Genesis. En base a la información que yo tengo aquí, evidencia, donde estoy presentando copias de las 4 planillas trimestrales que se radicó el Departamento del Trabajo. No existe una deuda. No, esa deuda no es legítima. Este correo electrónico se desprende que al patrono se le dejó saber sobre esa deuda de $205,660.68 y que nunca contestó durante el periodo de 15 días. ¿Por qué nunca contestó el patrono? Bueno, en base a la información que yo tengo, si hubo esas deudas, sí, no tenemos la evidencia, sí, si se reportaron, es que no hay diferencia. Porque el documento aquí, por lo menos, en el sistema que hay en el fondo del municipio de Carolina, no existía esa deuda. ¿Tienen conocimiento si el dueño de Génesis acudió a donde la subadministradora Enid Ortiz para que trabajara este asunto? Desconocemos. Aquí se alega en este correo electrónico que hubo un movimiento y que el patrono acudió a la región de Bayamón en vez de Carolina, que es donde estamos, a la que le pertenece. Hablaron con su cliente sobre esto. No, esa información nosotros no la tenemos. El otro esquema investigado está relacionado con una compañía de camiones cuyo nombre no ha trascendido aún. El negocio hizo pasar a trabajadores de alto riesgo como oficinistas. Y es que si se asegura a un camionero, hay que pagar 6 veces más que si se asegurara a una secretaria. Todo esto aparentemente ocurrió con el fin de evadir pagar la diferencia y la empresa ahorrarse miles de dólares.
Se nos aseguró que el expediente de esta empresa fue quemado en el fondo. Irónicamente, en medio de ambas investigaciones, la gobernadora retiró el nombramiento del director de la Oficina de Auditoría, Noel García, quien precisamente lidera las dos pesquisas. La gobernadora retiró el nombramiento del auditor que inicialmente investigó este caso. Noel. Bueno, lo que te puedo decir allí es que en diciembre de 2000, eso es algo público, que en diciembre del 2000, en enero 14 del 2020 llegó la denegación de ese puesto, del puesto de director de auditoría. En todo este entramado y cuestionable asunto, llegó la petición de renuncia al administrador del fondo, que ha estado investigando todo esto. 2 cartas en nuestro poder enviadas por el funcionario a la gobernadora y a la Junta de Gobierno del fondo plantean que se ha usado una declaración jurada para sacarlo y con eso detener las investigaciones de los supuestos malos manejos de estas y otras empresas que también son auditadas. A nosotros se nos dice que por el referido de estas investigaciones es que usted lo quieren despedir y le quieren pedir la renuncia. Caramba, Tatiana, no puedo comentar en ese sentido, porque te repito. ¿Hay méritos para sacarlo? Bueno, nosotros hemos hecho, por cuestiones de trabajo, jamás. La declaración jurada fue hecha por la subadministradora del fondo, la señora Enid Ortiz Rodríguez. Aunque nuestras fuentes indican que lo escrito en el documento es falso, intentamos entrevistar a Ortiz Rodríguez para que nos diera su versión. Sin embargo, luego de aceptar nuestra entrevista y de esperar por ella por 20 minutos frente a su puerta, canceló abruptamente. Pero ¿quién es Enid Ortiz Rodríguez, la subadministradora del fondo? ¿Qué pudo haberla motivado a hacer esta declaración jurada contra su jefe, el administrador del fondo? El asesor político de Pedro Pierluisi parece tener una respuesta. ¿Y esos fondos se recogieron en horas laborables? Al del fondo no se lo dieron a doña Enid Ortiz. Y como él tengo a cogerlo, pues lo quieren votar. Ya han hecho 2 reuniones para sacarlo y no han tenido los votos para poderlo sacar. Espérate. Y tú vas a ver. Enid Ortiz es la subjefa del fondo. En el momento que puedan sacar a Jesús de allí, tú vas a ver que doña Enid va a subir a dirigir el fondo. Eso es así. Tú lo vas a ver, apúntalo por ahí. Déjame apuntarlo, espérate. Edwin Mundo. Eso va a ser así. Y esa misma persona estuvo entre el 23 de enero y el 31 de enero en la policía recogiendo los endosos que le devolvían los jefes de agencia. En horas laborables. Ella se cogió el día, pero a esa no la votan. Una de las cartas del administrador del fondo estipula que Ortiz Rodríguez es objeto de investigación por parte de la Oficina de Auditoría Interna por estar involucrada alegadamente en estos supuestos esquemas. Según confirma el administrador en las misivas, junto a ella están siendo investigados una persona con un alto cargo en la región de Aguadilla, el empleado y candidato a representante por el precinto 11 de Bayamón, Mario Tevenal, entre otros funcionarios. Ok, como vieron, esto es una guerra de bandos, tal y como dijimos. No estamos diciendo que el administrador del fondo es un angelito de la caridad, ni que va a la iglesia todos los domingos, ni qué sé yo, bla, bla, todo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, porque les digo esto, porque según nos ha llegado información de esto, también nos ha llegado información de otras cosas. Y eso vamos a investigarlo. Pero aquí estamos hablando de empresas que presuntamente se están borrando deudas y se están borrando y discrepancias y perdiendo archivos extrañamente. Por si acaso tenemos nombres de más y tenemos también personas de mucho poder y nombres de esas personas cabilderos, pero como nosotros no publicamos sin darle la oportunidad, estamos insistiéndole a las personas que ya hemos contactado a que nos den una entrevista, porque después no se quejen escribiendo cartitas diciendo que no, a darle esta oportunidad. Le estamos dando más de una semana de espacio para que nos den las entrevistas los 3 cabilderos que estamos contactando. Especialmente una de ellas, muy conocida por recoger mucho dinero en cash para la campaña de Ricardo Rosselló. Mucho cash, mucho cash. Bueno, era tanto el cash que recogían que tenían que contarlo con máquina. No estoy exagerando por si acaso. Así que pendientes a eso. Pero contéstenos porque después no se quejen. Correcto, y como bien señala Jay, hay muchísimo más evidencia. Yo he podido observar un sinnúmero de documentos relacionados a este caso, así que nosotros vamos a continuar con esta investigación. Importante señalar, y esto es algo para que las personas entiendan, en el caso del camionero, de la compañía de camioneros, esa póliza que se le paga a estos camioneros es de 6,95, si no me equivoco, 6 algo.
y se estaba pagando la de oficinista, que es de 1 y pico. Así que la diferencia es bastante. Sí, o sea, básicamente yo le digo, gente, recuerden que el fondo, ¿por qué esto te afecta a ti, trabajador puertorriqueño? Porque cuando tú vas al fondo y te dan menos servicios, menos calidad de servicios, menos trabajo, ¿verdad? O menos posibilidad de pagarte una mejor tarifa a ti cuando te lesionas de verdad, es porque pudiera estar ocurriendo, ¿verdad? Que esto es un esquema de grandes proporciones que muchas empresas vengan y pues logren con contactos que no tienen que pagar lo que les corresponde pagar y por tanto tú recibes menos servicios cuando tú te lesionas, cuando tienes un accidente en el trabajo. Y por ejemplo, en este caso un camionero que se supone que se pague 6 veces más, si se paga 6 veces menos, pero el servicio que recibe cuesta 6 veces más, porque el riesgo es 6 veces más el de un camionero ¿verdad? De tener un accidente que de una oficinista, de una secretaria, ¿verdad? Eso es un ejemplo para que entendamos por qué eso te afecta a ti directamente. Correcto, y la Oficina de Auditoría Interna tiene muchísimo más investigaciones, sabemos de otras investigaciones que hay, pero estas son más o menos las más grandes según se nos dijo, así que esto aparentemente ocurre, se ha visto en un programa, se ha evidenciado, y hasta hay empleados que tienen contraseñas que no se supone que tengan acceso a estos sistemas para lograr hacer los cambios. Ok, vamos a hablar de estas cartas que tú tienes y que obviamente tenemos, que son bien cuestionables. Cuéntanos. Luego del pedido de renuncia al administrador, él envía estas cartas. Una se le envió a la gobernadora, a la Fortaleza, a la cual fue recibida el 30 de enero del 2020. Y yo quiero que tú veas que básicamente en detalle qué es lo que él plasma. Voy a citar. Negué y niego tenazmente el contenido de declaración jurada hecha por la subadministradora por ser que falso. Que es la cercana a Wanda Vázquez. Correcto. Y que supuestamente, según Edwin Mundo, recogía los endosos en horario laborable a Wanda Vázquez. Correcto. Esta es la persona cercana a Wanda Vázquez. Recuerden que el director del fondo era cercano a Ricardo Rosselló, no a Wanda Vázquez. Y se nos dice que faltó por semanas y que ni siquiera mostró evidencia. Obviamente quisimos entrevistarla y le abrimos las puertas de este programa para que lo haga. Si quiere darnos una entrevista, pues con mucho gusto y que nos explique qué es lo que está sucediendo. Una entrevista. Correcto, y luego de eso fue cancelada. Abruptamente cuando ya tú estabas allí. Cuando ya yo estaba en su puerta. Correcto. Él niega lo que establece esa declaración jurada, dice que desmiente las expresiones vertidas y que confirma lo que expresé. Él se lo expresó esto mismo a la Junta de Gobierno el pasado 17 de enero. Dice también que como servidor público y administrador de la corporación le informo que el área de auditoría interna realiza múltiples investigaciones, entre las que hay varias que incluyen la posible desviación del ejercicio de sus funciones de empleados del fondo, incluido personal en el servicio de confianza. Al concluir tales investigaciones, pudiera surgir de las mismas conductas delictivas o antiéticas por parte de los empleados involucrados. O sea, el director del fondo está diciendo, gente, que el secretario de la Gobernación, o sea, el hombre que maneja el gobierno de Wanda Vázquez, le está diciendo, renuncia. O sea, el jefe de gobierno de Wanda Vázquez le dice, renuncia, que hay una declaración jurada en tu contra. Y él le dice, yo no voy a renunciar porque yo tengo evidencia de que esa declaración jurada es falsa y es con la intención de tapar las investigaciones que se están haciendo. Eso es lo que él está diciendo en esta carta. Y Wanda Vázquez, él le envía esta carta a Wanda Vázquez, no sabemos si se han reunido posteriormente a eso, pero si a mí alguien me dice, me están votando porque yo estoy haciendo una investigación y yo soy la ex secretaria de Justicia, lo primero que yo hago es presumo yo, es pedirle una reunión de inmediato para que me muestre la evidencia de corrupción que él alega tener. Correcto, pero en la carta del fondo, aunque aquí en la carta del fondo no a la Junta de Gobierno, él va más en detalle y esta carta fue recibida el 30 de enero del 2020 y mira lo que él dice, aquí habla en detalle, Jay, de los nombres de las personas que son investigadas, la subadministradora, otro empleado y Mario Tevenal, quien es representante, quien está candidato a representante, correcto, y es uno de los empleados implicados en este presunto esquema. Él dice que de ahí pues deduce que la declaración jurada y que todo lo que está ocurriendo es para tratar de que esta investigación no se culmine. Expliquemos. Él dice que Enid Ortiz, señora que nos había quedado en dar una entrevista y que la canceló justo en el momento que Tatiana llegó, que Enid Ortiz está siendo investigada. Enid Ortiz radica o hace una declaración jurada para decir que hay que sacarlo a él. Y en fin, eso es una pelea de bandos, no tenga duda que hay una pelea política ahí. Pero la investigación, los documentos que tenemos en nuestro poder y estas cartas muestran que hay unas investigaciones de conducta seria delictiva y el problema es que antes el fondo tenía un sistema que no dejaba registro ni rastro, pero ahora tiene un sistema que deja registro y rastro. Y se sabe quién fue el empleado que hizo en uno de los casos, quién fue el que hizo los cambios, así que hay bastante evidencia, yo la pude observar y lo recalco. La pudo observar y hay bastante evidencia y se sabe qué persona en uno de los casos fue quien hizo todo esto. Si Enid
¿Tienes alguna pregunta, sugerencia? Si quieres una entrevista, con mucho gusto, la quieres en vivo, la quieres grabada, donde tú quieras. Estamos más que